juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez, piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez, piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del pues ya 14, viernes 14. Acuérdense que pues como es viernes, pues la cosa se pone de miedo, ¿no? De miedosito, ¿no? Pero pues antes de irnos directamente al miedo, vamos a pasar a dos análisis que considero importantes porque ya se los he comentado en alguna ocasión. Por ahí es importante, como dice la canción, porque pues muchas cosas en realidad no pasaron y se tratan más bien de pues de una canción, ¿no? Así que bien, ok, vamos a ver. ¿En dónde nos quedamos? Ah, sí, del mayate que les pegó una correteada, ¿no? Dice la canción: traigo la cartera gorda como Capulina, ¿no? Capulina, Manolini, Chiliski, Viruta y Capulina, ¿no? Sí saben lo que son las virutas, ¿no? Que es como pues, cuando sacas puntita al lapicito, pues ándele, esos son las virutas, ¿no? Tengo viejas a lo loco, una en cada esquina. Es mi rutina, vivir al exceso con anillos en los dedos, cadenas en el cuescuezo, la única vieja que tienes y debes de respetar es tu madre, la que te lava, plancha y hace de tragar. Así que bien, hasta ahí le dejamos en esto de la canción, porque pues hasta cierto punto sí es cierto, ¿no? Lo digo por aquellos que de alguna manera tienen alguna especie de mamitis, y no es broma, es anécdota. Incluso me conocen a mí y saben cómo soy, y que incluso he sido yo en el que en algunas ocasiones no solo he aconsejado a mi madre, sino he aconsejado a mis hermanas, sobre todo a mis hermanas, porque con mis hermanos no hubo, porque uno de ellos ya falleció, no hubo, pues que digamos, mucha comunicación, e incluso había más comunicación con el que falleció que con otro, ¿no? Pues sí, más bien era yo el que daba consejos, el que decía X o Y situación, ¿no? Entonces, pues ven que yo soy así y de alguna manera, pues sí les causa conflicto porque pues tienen alguna especie de mamitis, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien, ¿no? Ya lo dijo Don Cheto, si tu mamá te lava, te plancha y te hace de tragar, pues la tienes que respetar, ¿no? Así mero.
Y eso es en como dice la canción. Ahora vamos con el par de análisis que íbamos a hacer. Y es que, pues sí son importantes porque, sobre todo por lo que vamos a ver hoy. El primero, hablábamos de este librito que es El Anticristo. El día de ayer precisamente le subí un video y hoy lo vamos a intentar analizar desde el punto de vista matemático y espero no equivocarme en mi análisis porque pues como les dije es un punto de vista matemático, ¿no? Ahora, yo lo estoy planteando así, si me equivoco ya saben, cada quien hace sus comentarios, a lo mejor estoy simplificando mal, a lo mejor estoy forzando las cosas para hacer un chiste, pero desde mi punto de vista tiene lógica y razonamiento, ¿no? Así que ahí va. Si hablamos del bien y del mal, podemos decir que por una parte tenemos al bien, al mal y a la persona, que lo vamos a manejar como la unidad o un uno, ¿no? Que está el bien, le sumas el mal y a eso la unidad que juntando las dos partes, él es todavía un poco más, ¿no? Por eso no, él no es una literal, sino una unidad, ¿no? Y por otra parte tenemos a los tres huastecos como el bueno, el malo y el feo, ¿no? Ya saben que cuando estamos hablando exactamente de, pues, de simplificaciones, lo que tenemos que hacer es todo pasarlo exactamente al mismo idioma. Por ejemplo, metros con metros, pascales con pascales, etcétera, etcétera, para que nos salga precisamente la simplificación, porque simple y sencillamente no se pueden comparar peras con manzanas, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio tendríamos que bien con bien se va, mal con mal se va, y lo que nos quedaría uno entre F, ¿no? Es decir, uno entre feo. De tal manera entonces que pues ya terminando la simplificación se vería algo más así, algo más o menos así como X es igual a un F, ¿no? A un feo, pues. Así mero, ya saben, si consideran que estoy equivocado, pues háganmelo saber. Y yo intento que tenga lógica, intento que no se vea forzado el chiste, porque al final del día quienes hacen estas cosas se creen científicos e intelectuales con humor, ¿no? Y la verdad es que yo dudo mucho de su cientificidad y de su intelectualidad, ¿no? Y de su humor también. Así que, bien. Ahora, otro ejemplo, para que vean que muchas de las cosas a veces las hacen sin saber por qué las hacen, pero nada más para que de alguna manera vean que esas personas que les piden ese tipo de cosas no son del todo de su agrado y les voy a decir por qué lo digo. Por una parte tenemos a una escoba, la que llamaremos Pablo. Por otro lado a un tenedor, al que llamaremos Pedro. Ahí está, ¿no? Por otro lado, al signo de la psicología, que es el sí o la Y, comparado con el alfabeto que nosotros manejamos, que es muy diferente de la I latina o la iota, ¿no? Por eso siempre es importante hacer la diferencia, ¿no? De si es con I latina o si es con psicología, ¿no? Si es con G latina, ¿no? Y por último el tridente, ¿no? Que es pues el símbolo que más suelo utilizar, pues el mismísimo poseidor, ¿no? Así que bien, les muestro la foto grande, como diría Cypress Hill.
Así es que si ustedes ven de alguna manera, pues una semejanza, no es chiste, así estaba planeado. Y ya cuando te dicen el chiste, pues simple y sencillamente ya no sabes si reír o llorar o tirarles un diente, ¿no? Pero bueno, así que mi recomendación sigue siendo no se enojen, tomen las cosas con humor, pero sí vayan preparando sus debidas previsiones para poder proceder legalmente, porque muchas veces incluso se ha llegado a tratar de la presunción de alguna clase de delito, ¿no? Y en ese caso, cualquiera que tenga la calidad de víctima, por supuesto que puede proceder legalmente, pues porque así lo dicta casi cualquiera de las leyes existentes aquí en el país, ¿no? Es decir, si de alguna manera me arrobas algo que me pertenece y vienes y me lo echas en cara, pues por supuesto que que puedo proceder legalmente, ¿no? Así que bien. Ahora sí, vamos con esta parte de cañitas, ¿no? Y es que, aunque parecería broma, aunque parecería alguna clase de embrujo, de maleficio, de X o Y situación, pues simple y sencillamente no lo es. Acuérdense que muchas de las cosas que les digo no son chistes, sino más bien se trata de anécdotas, ¿no? Como por ejemplo de esto de los tres huastecos. Ayer me confundí, les dije que era la película de tres de Pedro Infante y no, es más bien una película, sí existe como tal, pero me parece que es hasta de Disney, ¿no? Entonces, si son tres pericos, creo, ¿no? Entonces, por ahí tuve una pequeña confusión. Hoy hacemos la fe de ratas para que, pues, no se malinterprete lo que dije, ¿no? Pero eso del Pedrito que pasa chiflando de amorcito corazón, tengo tentación de un beso, eso sí es cierto, ¿no? Así que tampoco era, pues, mentira no era, ¿no? Más bien confundí las películas, los nombres de las películas, porque pues el día de hoy hasta fue pertinente, pues porque el día de hoy hasta el buen Viruta y Capulina se nos coló, ¿no? Con todo y las basuritas, ¿no? Así que bien, vamos a continuar con la lectura y dice: nos encontrábamos muy emocionados y Evaristo se presentó puntualmente con una combi en la cual transportaba a toda la familia. Emanuel le preguntó dónde sería el concierto y respondió que nada más tenía la dirección y no conocía el lugar. Emanuel comentó que él conocía la calle y para que se pudiera llegar más rápido quería manejar la camioneta. Evaristo no se opuso a la idea, todos nos subimos y el trayecto fue muy agradable. Pero al acercarnos a la dirección, Emanuel paró la camioneta y dijo: yo no puedo ir. Y sin dar más explicaciones se bajó y echó a correr. Norma lo siguió, todos nos quedamos sorprendidos, sin embargo llegamos al lugar y la sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta que el famoso concierto era en una iglesia. Así las cosas, ¿no? Y luego cristiana. Uy, qué raro. Participamos en él como ya teníamos planeado. Al final de este espectáculo me encontraba enrollando el cable de mi guitarra cuando Evaristo se acercó a preguntarme por qué Manuel y Norma no quisieron estar presentes. Le contesté que ya tenían varios días de estar muy extraños, desde que Norma había creado la historia de la muerte de Isidro y había conocido a la bruja Margarita, quien les había curado la tabla Ouija. Poco a poco le di más información de lo que había pasado. Se quedó sorprendido y me pidió hablar con el pastor de la iglesia. Nos dirigimos a la oficina donde se encontraba esperándome. Cuando entré me dijo que me sentara
y me pusiera cómodo, al tiempo que me pidió le explicara la experiencia. Mientras narraba el suceso, el pastor llamó a más gente para que escucharan la historia, la cual tuvo principio en el mes de mayo, después de varias horas de explicaciones e interrogatorios. Nos pidió que lo dejáramos deliberar lo platicado con su gente. Fernando, Sofía, Jorge, Luis y yo nos encontrábamos desconcertados y nos mirábamos unos a otros sin poder descifrar lo que estaba pasando. La puerta de la oficina se abrió y el pastor nos invitó a pasar. Nos pidió permiso para que el día siguiente fueran a rezar a la casa, ya que en ese momento no lo podían hacer. Fernando preguntó si ya sabía lo que estaba pasando y el pastor le contestó que al siguiente día nos explicaría, que tuviéramos mucha fe en Dios. Después se sentó para abrir su cajón y sacó una Biblia y me la regaló diciéndome que siempre la mantuviera abierta en el Salmo 91 y sin dar más explicaciones nos despedimos. Esa noche transcurrió de una forma muy extraña, ya que la temperatura de la casa había bajado mucho y se respiraba un ambiente raro. Emanuel se quejaba haciendo uso de un dialecto bastante incoherente. Poco fue lo que pudimos dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emanuel se quedó muy serio, pero continuamos la plática entre los restantes y nos referimos a lo que aconteció en la iglesia. En esos momentos Emanuel se nos quedó mirando extrañamente y dijo: Endejos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron, y riendo fuertemente se salió de la casa. Con el paso de las horas se sentía una atmósfera bastante tensa en la casa, ya que la luz del sol inexplicablemente no penetraba por las grandes ventanas de cristal transparentes. A la hora de la cita tocaron la puerta, Sofía abrió y enseguida entró el pastor junto con varias personas, entre ellas Evaristo. Les comenté lo que había pasado con Emanuel y el pastor dijo que era algo lógico por el fenómeno sobrenatural que estaba sucediendo. Le pedí una explicación, ya que la noche anterior no había comentado nada. Se quedó muy pensativo y después de unos minutos Evaristo le dijo que tenía la obligación de ponernos sobre aviso de lo que estaba sucediendo. Fue hasta ese momento que el pastor reaccionó. Sé que les extrañará esto, pero cuando jugaron con la Ouija se conectaron con otra dimensión y por la hora en que jugaron invocaron al demonio. Por esto fueron los insultos de la tabla y la advertencia de que no jugaran después de las 6 de la tarde. Al parecer este ente o espíritu se posesionó del cuerpo de Emanuel y por lógica habita dentro de él. Es decir, pues Emanuel está un poco poseidón, ¿no? Poseidón de un espiritón chocarrero. Más o menos se ubican Gasparín, más o menos como fantasmón, así mero, ¿no? Así que, pero pues no pasa nada aquí. La siguiente semana, pues vamos a hablar del exorcismo para el fantasmón de Emanuel, que está un poco poseidón, ¿no? Así que por hoy es todo y pues ya vámonos a descansar, porque otra vez lo adelanté, porque ya van varias horas que andan un poquito nerviosos en sus motos y no vaya a ser que pase algo raro cuando estoy grabando en la madrugada, ¿no? Así que ya vámonos ahora sí a descansar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?